¿Ven la pantalla, señoritas? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Bueno, señoritas, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, muy bien. Como ya ustedes saben, hoy Profe, tenemos nuestra cuarta y última clase de este curso complementario. Hace 8 días se escogió para hacerse hoy la sesión, aunque la semana 4 inició el pasado 25 de julio y va hasta el próximo viernes 1 de agosto, día en que finaliza la formación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. Pues, está bien. Ángela, ¿qué pregunta tienes? profe, no, qué pena es que guardé el celular. Bueno, que guardé el celular, tal vez levante la manito. Bueno, antes de iniciar, les quiero hacer un resumen de las evidencias que hemos trabajado. En la primera sesión, trabajamos la primera semana, que en la plataforma la encuentran como actividad 1. Para esa semana, las actividades que se dejaron fueron una prueba de conocimiento que se presenta en la plataforma y la participación en un blog de las características de la administración del recurso humano. Para la siguiente sesión, que sería la segunda semana, en la plataforma está como actividad 2. En esa semana dejamos una prueba interactiva que también la realizan en la plataforma y un estudio de caso llamado Aplicando las normas de contratación de personal. La semana pasada tuvimos la tercera sesión, es decir, la semana 3, que en la plataforma sería actividad 3. Allí dejamos otra prueba interactiva y otro estudio de caso llamado Liquidando un contrato laboral. Y por último, para la última semana, que en la plataforma sería la actividad 4, tenemos una prueba de conocimiento y otro estudio de caso llamado terminación de un contrato. ¿Entendido? Sí, señor. Yo, ¿Cómo? Dime. profe, es que yo no entendí lo del estudio de caso. Tenemos, o sea, yo estuve mirando en la plataforma y ahí ¿Cómo? tenemos que hacer prácticamente. ¿Me No escucha? te entiendo. No te entiendo, Ángela. ¿Cómo? Es que no he entendido bien donde dice lo del estudio de caso. ¿Sí? Ahí en el estudio de caso que dice, nosotros tenemos es que hacer como un resumen de todo. Mira, Ángela, como se pudieron dar cuenta, en cada espacio encuentran el material de formación y de apoyo, como siempre les he dicho. Les va a ampliar mucho más su conocimiento, siendo un complemento a lo que yo les explico en las sesiones. También en cada espacio se pueden dar cuenta que está la guía de aprendizaje. Ya ustedes saben que allí encuentran qué deben hacer en las evidencias que se dejan. En Bueno, la profe, guía, en la guía de aprendizaje, Ángela, está explicado lo que debes hacer en esos estudios de caso. ¿Listo? listo, señor. Si quieres, ahorita, cuando terminemos, te las comparto tu WhatsApp. Sí, señor. ¿Listo? ¿Todo entendido? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Ya quedando todo claro, iniciemos. Hoy vamos a ver la actividad de aprendizaje 4, que es reconocer los principales elementos que constituyen una nómina teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente. Y las evidencias, como ya las vimos, son: la primera es una prueba de conocimiento aplicando los elementos principales de la nómina de acuerdo a los criterios de ley establecidos. Y el segundo es un estudio de caso, terminación de un contrato.
Isamar, ¿me ayudas con este párrafo? ¿Es tan amable? ¿La lectura? Sí, sí, profe. Dice, la nómina no es solo liquidar sueldos antes. Se creía que el proceso de nómina era únicamente calcular y pagar salarios y prestaciones sociales. Hoy en día es una función estratégica dentro de la administración de recursos humanos relacionada con la planeación, control financiero y bienestar del trabajo, Muy bien, Ángela. Isamar, perdón. del trabajador. Muy bien. Lo importante hoy en día es entender que la nómina permite organizar y garantizar el pago correcto a los colaboradores. Genera información contable precisa para los impuestos, prestaciones y costos de la empresa y facilita la planeación del presupuesto en recursos humanos. Antes se hacía manualmente, era dispendioso y propenso a errores. Ahora se utilizan los software especializados, es decir, llegó la automatización. Muchas empresas contratan este servicio a terceros, o sea, outsourcing, para enfocarse en su actividad principal. La nómina no es solo un documento de pago, es una herramienta vital que refleja la relación justa y legal entre la empresa y sus trabajadores. Gestionarla correctamente es una responsabilidad estratégica de recursos humanos. ¿Entendido? Sí, señor. Muy bien. Le doy el saludo y bienvenida a Tania. ¿Cómo está Tania? Profe, buenas noches. Bien, gracias. Muy bien, Tania. Llegaste en el momento preciso. Acabamos de iniciar. Sí, tenía Primero, vamos a hablar opciones. entonces del proceso de la nómina. Tania, entonces léeme este párrafo, es tan amable. Proceso de la nómina. El proceso de nómina es el conjunto de actividades que realiza la empresa para calcular, registrar y pagar correctamente el salario y las prestaciones sociales a sus empleados, cumpliendo con las obligaciones legales, tributarias y laborales. Muy bien. Aquí es importante entender que el proceso de la nómina es importante porque garantiza el pago justo y a tiempo de sueldos y beneficios, porque asegura el cumplimiento de las leyes laborales según el Código Sustantivo del Trabajo, porque proporciona información financiera clave para la empresa en lo que tiene que ver con impuestos, costos, etcétera, y porque afecta directamente el bienestar del trabajador y la imagen de la organización. ¿Cuál es el riesgo de no hacerla bien? Dice, ¿cuál es el riesgo? El riesgo, perdón, profe, el riesgo podría ser una reclamación, digamos, al momento de el empleado recibir su pago mensual. Exacto, muy bien. ¿Cuál otro, Ángela? Profe, pues Nota- allá serían las uno como empleado, como una de las compañeras al momento de uno recibir el pago. Y precisamente ese caso es muy personal porque me pasó precisamente en el proceso de liquidación que me pagaron pues menos y era más y me contaron una liquidación. Entonces, ahí es donde uno viene a reclamar, pues, obviamente lo que es de uno. Claro, muy bien. La empresa puede tener sanciones legales por no cumplir con aportes o prestaciones. Las malas prácticas generan desmotivación y conflictos laborales. Un error en nómina no solo afecta el bolsillo del trabajador, también impacta a la empresa en lo legal, financiero y humano. La nómina es un proceso clave en las organizaciones porque asegura que los trabajadores reciban su salario justo,
con todos sus derechos y deducciones de ley, pero también garantiza que la empresa cumpla con sus obligaciones legales y fiscales. Si este proceso falla, tanto el trabajador como la empresa se ven afectados. Por eso la nómina es una de las tareas más importantes y delicadas dentro de la administración del recurso humano. ¿Entendido, señoritas? Sí, Sí, profe. señor. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las funciones claves en el proceso de la nómina? La primera es recepcionar, registrar y clasificar novedades. Aquí se recogen todas las novedades o cambios que afectan la nómina en el mes. Ingresos de nuevos empleados, las ausencias, fruto de las incapacidades o licencias, las horas extras trabajadas, el retiro de empleados, los descuentos por libranzas, embargos. Es vital que esta información sea registrada de forma exacta y oportuna porque será la base para el cálculo correcto de la nómina. La segunda clave o función clave es revisar y liquidar prenómina. Se realiza un cálculo preliminar de la nómina prenómina para verificar que el salario base esté bien calculado, que las horas extras, recargos y comisiones sean las correctas, que las deducciones obligatorias de salud y pensión y las voluntarias de las libranzas y o embargos estén bien aplicados. Es el punto de control donde se detectan errores antes de emitir los pagos finales. La tercera función clave es la aprobación de la nómina. Aquí la nómina debe ser aprobada y firmada por el responsable del talento humano, el gerente general, el responsable del área financiera. Esta etapa valida que la información fue revisada y se autoriza el pago. Y la cuarta función clave es remitir nómina a gestión financiera. Luego de la aprobación, se envía al área de gestión financiera para programar la dispersión de pagos a cuenta de los empleados, para realizar las transferencias a entidades externas, EPS, fondos de pensión, ARLs, etc. También se preparan los reportes contables y fiscales. El proceso de nómina es una cadena de pasos muy controlada. Todo inicia cuando Recursos Humanos registra las novedades de cada empleado, como horas extras o incapacidades. Luego se hace una liquidación preliminar llamada prenómina para verificar que los cálculos estén correctos. Después, esa nómina debe ser aprobada y firmada por las personas responsables, como el jefe de talento humano y el área financiera. Finalmente, la nómina se envía a finanzas para que realicen los pagos a los empleados y a las entidades como EPS y pensiones. Si fallamos en algunos de estos pasos, el error impacta directamente al trabajador y a la empresa. ¿Entendido esto? ¿Funciones clave, señoritas? Sí, sí, profesor. Sí, profe. ¿Tienen algo por decir o ampliar en su experiencia de nóminas? ¿Qué les ha pasado, señoritas? Cuéntenos. Elementos básicos de la nómina. La nómina se compone de 3 elementos esenciales. Primero está el devengado. Luego vienen las deducciones, que son los descuentos obligatorios por ley. Finalmente, las apropiaciones. Aunque estas apropiaciones se descuentan del salario del no se descuentan del salario del trabajador,
sí son una responsabilidad económica de la empresa. Primer elemento básico, devengado. Tania, me lee, por favor, ese párrafo del devengado. Sí, señor. Devengado. Lo que el empleado gana es todo el dinero bruto que el empleado tiene derecho a recibir. Incluye salario básico, acorde en el contrato, horas extras trabajadas, recargos nocturnos, dominicales, festivos, comisiones si las hay, auxilio de transporte si aplica. Muy bien, Tania. Ángela, ¿me lee el segundo de las deducciones? Sí, profe. Deducciones. Lo que se descuenta al empleado son los valores que se restan del devengado. Incluye aportes a la salud y pensión. Empleado aporta el 4% en cada uno. Libranzas, créditos autorizados por el trabajador. Embargos judiciales, por orden de ley. Retención de la fuente si aplica según el salario. Otros descuentos devengados autorizados. Muy bien. Isamar, ¿me lee el tercero, que son las apropiaciones? ¿Es tan amable? Listo, con gusto, profe. Dice, apropiaciones. Lo que la empresa debe pagar a las entidades son los valores que la empresa debe previsionar y pagar a nombre del trabajador, aportes a la salud y pensión, partes del empleador, riesgos laborales pagados el 100% por la empresa. Para fiscales, SENA 2% y ISF el 3%, caja de compensaciones el 4%. Prestaciones sociales, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y dotación. Muy Gracias. bien. Tania, Isamar y Ángela, ¿todo entendido? Sí, profe. Sí, señor. Vamos a diferenciar los tres elementos básicos de la nómina, lo que tiene que ver con el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Aquí sí es claro entender, señoritas, que estos son datos exactos que no cambian, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos lee ahorita Isamar en lo que tiene que ver con las apropiaciones, ¿no? Ya sabemos que los parafiscales es lo que tiene que ver con el SENA, el descuento sabemos qué es. Pues sabemos cuál es el descuento de las cajas de compensación, sabemos qué son los aportes a la salud y cuál es el descuento, y sabemos las prestaciones sociales de rigor. También en lo que tiene que ver con deducciones, los aportes a salud y pensión, las libranzas cuando hay créditos a los empleados, al trabajador, los embargos judiciales, que eso es por ley, y la retención en la fuente. Y lo devengado puede ser lo que verdaderamente se gana el trabajador en su mes. Seguimos. Todo entendido, ¿listo? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Aportes de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales. La seguridad social es el sistema que protege al trabajador en aspectos de salud, pensión de vejez o invalidez y riesgos laborales, accidentes y enfermedades laborales. Es obligatoria para todos los trabajadores en Colombia y asegura el acceso a servicios de salud, protección en la vejez y amparo frente a accidentes laborales. Cada vez que la empresa paga la nómina, no solo paga el salario del trabajador, también debe hacer aportes a la seguridad social. Tanto el empleado como el empleador tienen la obligación de aportar a salud y pensión en proporciones diferentes. Además, la empresa asume completamente el costo de los riesgos laborales
que varía según la actividad del trabajador. Dime, Tania, ¿qué pregunta tienes? Tania. Tania, ¿qué pregunta tienes? Que levantaste la mano. Todo está claro, profe, gracias. Listo, seguimos entonces. En lo que tiene que ver con salud, el trabajador aporta el 4% de su salario y la empresa aporta el 8.5%. Este dinero se paga a la EPS, entidad promotora de salud. En lo que tiene que ver el total del aporte en pensión, el trabajador aporta el 4% de su salario, la empresa aporta el 12%. Se paga al fondo de pensiones, colpensiones o fondo privado, donde esté el empleador. Riesgos laborales. El trabajador no aporta. La empresa paga el 100% del valor, que varía según el riesgo de la actividad laboral. Clase 1 mínimo 0.522% hasta clase 5 máximo 6.96%. El pago va a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. ¿Entendido, señoritas? ¿Alguna pregunta? Dime, Tania. Tiene la mano levantada. Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que tengo problemas de señal, entonces me saca cada rato. Ah, ya. Listo. Tranquila. A eso, gracias. Todo entendido, ¿no? Sí, hasta el momento sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, Bueno, muy señora. bien, señorita. Seguimos. Aportes parafiscales. Aportes parafiscales. Son pagos obligatorios que la empresa debe realizar sobre la nómina, destinados a instituciones del Estado que prestan servicios de bienestar social, formación y protección a los trabajadores y sus familias. Solo la empresa los paga, no se descuentan al trabajador. Por ejemplo, entidades a que les paga cajas de compensación familiar, porcentaje sobre el salario, 4%. Finalidad, servicios de bienestar para el trabajador y su familia. Cajas de compensación, entonces están los subsidios familiares, recreación, educación, cultura, crédito social. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porcentaje sobre el salario, 3%. Protección integral de la niñez y la familia, programas de atención a la niñez, prevención del maltrato infantil, bienestar familiar. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2%. Formación técnica y tecnológica para los colombianos. Educación gratuita para mejorar las competencias laborales y técnicas de los colombianos. Tengan en cuenta que los aportes parafiscales son una inversión social obligatoria de las empresas que garantiza beneficios. No afectan el salario del trabajador, pero sí son una responsabilidad económica importante para las organizaciones. ¿Entendido, señoritas? Sí, profe. ¿Listo? Sí. Aquí les estoy explicando el paso a paso para que ustedes lo tengan presente y puedan guardar esta información. ¿Listo, señoritas? Ustedes que son las piezas fundamentales en sus empresas en lo que tiene que ver con administración del talento humano. Seguimos. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son beneficios que la empresa debe pagar al trabajador, más allá de su salario. No son descuentos ni adicionales opcionales. Son derechos laborales. Incluyen la prima de servicios, las vacaciones, las cesantías, intereses sobre cesantías y dotación.
Cada una tiene una razón de ser: proteger al trabajador económicamente, darle estabilidad y reconocer su esfuerzo dentro de la empresa. Por ejemplo, las cesantías funcionan como un ahorro en caso de desempleo, mientras que la prima busca que el trabajador también reciba parte de las utilidades de la empresa. Todos estos valores deben calcularse y provisionarse correctamente en la nómina. Prestación social, prima de servicios, 8.33% mensual aprovisionado. Se paga en 2 cuotas, mitad en junio y mitad en diciembre. Vacaciones, 4.17% mensual aprovisionado. Derecho a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año trabajado. Cesantías, 8.33% mensual aprovisionado. Se consigna anualmente a un fondo de cesantías. Intereses sobre cesantías, 12% anual sobre el valor de las cesantías acumuladas. Dotación, 3 entregas al año, un par de zapatos y un vestido de labor para empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y lleven 3 meses laborando. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de aprovisionar? Significa reversar o guardar, reservar o guardar mes a mes una parte del dinero en la contabilidad de la empresa para asegurar que en el futuro pueda pagar correctamente las prestaciones sociales que le corresponde al trabajador. No es un dinero que se pague directamente al trabajador todos los meses, sino que la empresa debe calcularlo y tenerlo listo cuando llegue el momento de pagar esas prestaciones, como en junio y diciembre para la prima o al final del contrato para las cesantías. ¿Entendido, señoritas? Sí, profe. ¿Una duda hasta el momento, Tania, Isamari y Ángela? ¿O todo entendido? Todo está entendido, profe. Listo. Profe, ¿cómo se hace para sacar pues el valor de las cesantías y eso? ¿Cómo? Ay, ¿cómo se hace para sacar pues cuánto es el valor de las cesantías? Bueno, el tema de la liquidación y eso. El salario base del trabajador y de acuerdo a los porcentajes que te acabo de decir, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, seguimos. Ejemplo, lo que tiene que ver con la prima de servicio, ¿sí? Si se gana 1.000.000 de pesos, el porcentaje es 8.33% mensual aprovisionado, es decir, guardado, que se paga en 2 cuotas, la prima de junio y la otra en diciembre. ¿Listo? Sí, señor. El punto 2 es el salario. El salario es el pago que recibe el trabajador como retribución directa por su trabajo. Incluye no solo el salario básico, sino también pagos adicionales como las horas extras, recargos y comisiones. Sin embargo, hay otros pagos que la empresa puede hacer, como viáticos o bonificaciones, que no siempre se consideran salario. Es muy importante entender que el salario es la base para calcular todo lo demás: prestaciones, seguridad social, parafiscales y liquidaciones. Además, la ley protege al trabajador limitando los embargos sobre su salario. Salario básico: el valor acordado en el contrato laboral. Horas extras, pago adicional por trabajar fuera del horario ordinario. Los recargos adicionales por trabajo nocturno, dominical o festivo.
comisiones, pago variable según el cumplimiento de metas, y el auxilio de transporte, valor adicional para trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué no es salario? Pago no constitutivo de salario. Existen pagos que la empresa hace al trabajador, pero no se consideran salario para efectos de liquidaciones. Bonificación, son las bonificaciones ocasionales, los viáticos no salariales, los auxilios extralegales, si son habituales, si no son habituales, los beneficios en especie no remunerativos. Salario embargable. Según la ley, el salario no puede ser embargado en su totalidad. Solo puede embargarse hasta el 50% del salario que exceda el mínimo legal vigente y en casos especiales como embargos por alimentos. Muchachos, señoritas, el salario es la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales, deducciones de salud, pensión y aportes para fiscales. Su correcta liquidación es esencial para el bienestar del colaborador y el cumplimiento legal de la empresa. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Alguna duda? Sí. Sí, profe. Dime. Tengo una pregunta acerca de cuando hablas de que el salario es puede ser embargado hasta el 50%. Eso solamente, digamos, con la ley actual, solamente sería en caso de alimentos, o pues aplican algunas otras, digamos, otro tipo de embargo, cuando es el mínimo, solo salario. El mínimo no es embargable. Cuando se pasa el mínimo, puede embargarse hasta el 50% del salario que exceda el mínimo. ¿Listo? Ok, si la persona gana solo un mínimo, no puede ser embargable. Exacto. Si ya supera el mínimo legal vigente, le pueden embargar hasta el 50% Hasta el sobre 50%. el sueldo que tenga. Ok. Bueno, listo, seguimos. Tania, ¿te quedó claro? Sí, señor, sí, es que tenía la duda porque pues sí, personal tenía un caso, entonces pues tenía como esa duda porque me decían que sobre el salario mínimo sí podían llegar a embargarle el sueldo, digamos, al empleado, sí se podría, por cuando es por cota alimentaria. Entonces, por eso tenía como la duda. Ese es un caso especial, Tania. Cuando es por alimentos, embargos por alimentos, entonces sí se puede llegar a qué? Hacer el salario mínimo, ¿listo? Si es por alimento, ¿listo? Sí, es por alimento. Ok, listo, profe, Bueno, gracias. salario mínimo en Colombia. Isamar, ¿me lee ese párrafo tan amable? Con gusto, profe. El salario mínimo en Colombia es el valor mínimo obligatorio que debe cargar un empleador a un trabajador en Colombia por su jornada legal de trabajo. Tiene como objetivo garantizar que el trabajador pueda satisfacer las necesidades básicas, personales y familiares. La Comisión Permanente de concertación de políticas salariales y laborales conformadas por el gobierno
por el gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores. Establece el salario mínimo en caso de que no se llegue a un acuerdo del gobierno nacional, lo fija por decreto antes del 30 de diciembre de cada año. Factores que influyen con el cálculo del salario mínimo, índice de precios al consumidor, metas de inflación, Banco de la República, producción interno bruto, productividad laboral, contribución de los salarios al ingreso nacional, condiciones económicas de cada sector o región. Muy bien. Aquí en lo que tiene que ver con el salario mínimo en Colombia, como lo leías, cada año, sobre el mes de noviembre, empieza la disputa que se hace con el Ministerio del Trabajo por medio del gobierno, los sindicatos de los trabajadores, y se reúnen para ver cuál sería el salario mínimo para el próximo año, ¿sí? En este caso, en el mes de noviembre de 2025 se reúnen y eso dura muchas veces todo un mes completo peleando por un punto, ¿sí? Que se pegan de esto, que de esto y de esto. Cuando no hay acuerdo, ¿qué hace entonces el presidente de la República? Antes del 30 de diciembre, él fija el salario mínimo por decreto, ¿sí? Como lo hizo este año. Este año no se pusieron de acuerdo las mesas de negociación, entonces el presidente Petro creyó el salario mínimo para el año 2025 queda en 1.430.000 pesos más 128.000 pesos del auxilio de transporte. Y así se tomó, y así está, ¿listo? Los factores que influyen en el cálculo del salario mínimo es el índice de precios del consumidor que mide la inflación, es decir, el aumento de los precios de la canasta básica. La meta y la inflación, que el Banco de la República es la expectativa de inflación para el siguiente año. El Producto Interno Bruto, PIB, que mide el crecimiento económico del país. La productividad laboral, que es la eficiencia, la que se produce en la economía. La contribución de los salarios al ingreso nacional, relación entre salarios y el total de la economía. Las condiciones económicas de cada sector o región. Algunas actividades económicas y regiones tienen particularidades. ¿Entendido, señoritas? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Para aclararte el punto que tú tenías la duda. Dice así, el salario mínimo puede embargarse hasta un 50% cuando se trata de obligaciones alimentarias, como demandas de alimentos para hijos, cónyuges, padres, etc. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Horas extras y recargos. Jornada legal actual en el 2025. La jornada máxima semanal era 46 horas hasta el 15 de julio. Luego se reduce a 44 horas semanales desde el 16 de julio. Esto afecta el salario por hora ordinaria, que sube ligeramente tras la reducción. El recargo nocturno ampliado desde el 25 de junio del año 2025 se considera trabajo nocturno entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. Antes era desde las 9 de la noche. El recargo nocturno es el 35% sobre la hora ordinaria. Los recargos dominicales y festivo gradual del 1 de enero al 30 de junio del 2025, el recargo era del 75%. Del 1 de julio al 31 de diciembre de este año 2025,
el recargo del 80% en transición hacia el 100% en el año 2027. En el 2025, el trabajo adicional y en horarios especiales justo es mejor remunerado. Recargos nocturnos comienzan antes de las 7 de la noche y los dominicales y los festivos ya subieron al 80% con progresión gradual. Es vital que las empresas los liquiden correctamente según estos porcentajes. Aquí es claro entender en estas horas extras y recargos, señoritas, que si ustedes de pronto han visto los medios de comunicación, las noticias, en este momento el gobierno del señor Gustavo Petro ha querido, con su reforma pensional y su reforma laboral, buscar estos cambios, según él, para que le ayuden al trabajador colombiano en los recargos que tienen que ver con sus horas extras, horas nocturnas y todo eso. Por ejemplo, en el caso de los aprendices del SENA, ya la nueva reforma laboral influyó muy bien a los aprendices del SENA, ¿sí? Porque ustedes saben que los aprendices del SENA, ellos estaban recibiendo la mitad del salario mínimo legal vigente cuando hacían su etapa productiva en las empresas. Ahora les corresponde a las empresas pagarles el 100% del salario mínimo legal vigente. Entonces ya eso mejoró muy bien para el aprendiz SENA en su etapa productiva, que pueda rendir con sus exigencias laborales en lo que le toca hacer en su etapa productiva. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señoritas, llegamos al cierre de este proceso de formación en el que tuvimos la oportunidad de profundizar en conceptos claves de la administración de recursos humanos. Espero que este aprendizaje no solo les sirva como base para su desarrollo profesional, sino que también les permita valorar la importancia de una correcta gestión del talento humano, siempre bajo el marco de la ley y el respeto por los derechos de los trabajadores. Los invito a seguir fortaleciendo sus conocimientos y a aplicar estos conceptos en sus prácticas y futuros entornos laborales. Recuerden, señoritas, que cada tarea, por sencilla que parezca, tiene un impacto en las personas y en la organización. Les recuerdo a Tania, les recuerdo a Ángela y les recuerdo a Isamar que bajo sus tareas laborales siempre existe una dedicación y compromiso que ustedes lo tienen que sacar adelante para el éxito de sus empresas y de su trabajo futuro. ¿Alguna pregunta, Tania? Sí, profe. Respecto, no sé si... bueno, lo que pasa es que yo estuve revisando y pues yo he cargado las actividades, pero pues cuando voy a ver calificación no me aparece. No sé si es que de pronto no las estoy cargando bien o aún no se han calificado. Estoy planificando, Tania, tranquila. Mañana yo publico un anuncio con los aprendices que van aprobando el curso, ¿listo? Ah, ok, bueno, señor. Bueno, señoritas, yo les agradezco su responsabilidad, su compromiso en estas 4 semanas. Las felicito. Dios las bendiga y les deseo una feliz noche. ¿Listo? Éxitos. Gracias, profe. Gracias, ¿Alguna pregunta? Profe, Dime, Samar. eso, profe, yo sí tengo una pregunta. Yo sí no he podido como descargar las actividades y enviarlas directo a la plataforma. Siempre me complica un poco. Yo las hago, pero entonces no sé si usted me puede hacer el favor de enviármelas, profe. Ahorita te la envío, tranquila. Listo, gracias, profe.
Bueno, entonces feliz noche, señoritas. Ángela, ¿qué pregunta Feliz- tienes? Amable. Ángela, ¿qué pregunta? No, profe, pues lo que le había preguntado ahorita de la actividad. Ah, bueno, listo. ¿No tiene ninguna duda? No, profe, pues yo había presentado las evaluaciones, pero hay que enviarlas a otro lado, ¿no? A otra página. No, 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 tranquila. Ah, ok. Las pruebas se presentan en la plataforma y los estudios de casos y los cargan. ¿Listo? Tania, ¿qué Ah, pregunta listo, profe. tienes? No, profe, ninguna. Ya había hecho la pregunta. Listo. Entonces, señoritas, muchas gracias. Feliz noche y Dios las bendiga. Gracias igualmente. Gracias, profe, igualmente. Pues.